Bueno, esta primera pregunta habría que separarla en tres partes, ¿no? La primera, hablando de aspectos preliminares, habría que definir qué es una concentración empresarial, qué es una fusión y qué es una adquisición, porque muchas veces estos conceptos se confunden. Entonces, como primer punto, tenemos una relación género-especie, ¿no? Las fusiones y las adquisiciones son parte de lo que se conoce como concentraciones empresariales, y dentro de estas concentraciones empresariales, las que se dan con mayor frecuencia son las adquisiciones. Esto puede ser a través de una compra de activos o una compra de acciones. La fusión más bien está relacionada más al concepto societario de reorganización. Entonces es poco usual ver tomas de control a través de reorganizaciones societarias, ¿no? Ahora bien, son las formas más usuales, pero no significa que a través de una decisión o otra forma de reorganización no se pueda llevar también a una concentración empresarial. Como segundo punto para la pregunta, habiendo establecido pues que es una concentración empresarial, tenemos que en realidad cualquier empresa que supere los umbrales establecidos en la ley de control previo, se le conoce como la ley de control previo, la ley de control de fusiones, tendrá que pasar por este filtro, por este procedimiento, ¿no? de Indecopi. Como tercer punto, y respecto a la acumulación que podría darse de procedimientos en Indecopi, si bien es cierto que Perú era uno de los países de los pocos países que no tenía una ley de control previo general, digamos, ¿no? Porque sí la tenía para el sector eléctrico y funcionaba de manera relativamente eficiente, lo que corresponde aquí es confiar pues en que Indecopi va a poder bandearse bien, y ya ha tomado las medidas necesarias en base a esta experiencia previa para poder manejar esta carga. Ahora bien, en verdad con la versión original de la norma no había mucha preocupación por la cantidad de procedimientos que tal vez podrían tener que pasar por la cantidad, de transacciones que tendrían que pasar por este procedimiento, pero este decreto legislativo, el 1510, tuvo esta modificación, lo que se conoce como el First Landing Exception, o Exemption también, que sacaba del ámbito de aplicación de la norma las empresas extranjeras que no tuvieran actividades en Perú. Entonces, si estas participaban en una adquisición, no aplicaba no entraban en el ámbito de aplicación de la norma. En el decreto legislativo 1510 se quitó esta excepción al procedimiento, con lo cual también estarían involucrados en caso de participar en una transacción, estarían involucrados tendrían que pasar por este procedimiento ante Indecopi. Y esta modificación en realidad no ha sido muy explicada, no sabemos bien si va a quedar así o si se va a volver a reformular, ¿no? Pero claro, considerando que ahora todas estas empresas extranjeras sí van a tener que pasar por el filtro, hayan o no operado previamente en el Perú, probablemente sí tenga más carga Indecopi de procedimientos de control de fusiones. Finalmente, sobre este punto, también además pues de esta modificación, lo que puede contribuir a que tal vez hayan más procedimientos de control previo cuando entre en vigencia la norma, es que podrían darse situaciones, adquisiciones en estrés financiero, ¿no? Considerando tal vez algunos rezagos de la crisis financiera del COVID. Bueno, sobre esta segunda pregunta, depende un poco cómo veas y cuál es tu posición respecto al control previo de fusiones, ¿no? Creo que todo el mundo está de acuerdo en que el abuso, posición de dominio y las conductas que atentan contra la libre competencia deberían ser sancionadas y fiscalizadas por el Estado, ¿no? Entonces, la lógica viene y la discusión viene por evaluar cuándo, ¿no? Cuándo se debe hacer esta fiscalización o cuándo se debe hacer esta sanción.
Los que defienden el control de fusiones, evidentemente, van por un control ex ante y pretenden que cuando una transacción o una operación de concentración empresarial cumpla determinadas características, en este caso umbrales y los establecidos en la norma, tengan que pasar por la aprobación de Indecopi, simplemente para confirmar o evaluar que esta eventual transacción no afectará la libre competencia en el mercado, ¿no? Y los que sostienen que no debería haber este control previo, más bien evidentemente están a favor de un control ex post. Se sostiene pues que la norma, que ya existe una norma de abuso de posición de dominio y que estar teniendo que aprobar transacciones antes no solo genera mayor carga burocrática y podría quitar la inmediatez de una transacción, sino que además sería hasta redundante, ¿no? Si ya tienes una norma que te sanciona en la posición, el abuso de la posición de dominio una vez que la haces, ¿por qué tendrían que pasar con una bola de cristal previamente a decir si tú realizas esa transacción hay riesgo? Entonces, como hay riesgo no la puedes hacer, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, un poco por ahí en qué posición. Y ya aterrizando la pregunta, yo no creo que se les dé amplia libertad, más bien creo que todo lo contrario. Las grandes empresas son las que probablemente estarán más bajo la lupa en un procedimiento de control previo y por lo tanto se les estaría restringiendo un poco la posibilidad de adquirir empresas libremente, ¿no? Aquí lo que se busca es que Indecopi tenga una injerencia en una aprobación antes de la adquisición se materialice, y en caso considere que generará una distorsión en el mercado, una distorsión en la libre competencia o que atentará contra los derechos de los consumidores, simplemente no la autorizará o la autorizará con medidas restrictivas, ¿no? Y finalmente, sobre este punto, esta misma modificación de 1510 incluye una consideración para el análisis de Indecopi en estos procedimientos, que lo que dice es que deberá tener en cuenta la grave situación de las empresas o la crisis de algunas de las empresas involucradas al momento de hacer el análisis, así como la necesidad de realizar la operación, ¿no? Pero digamos, parece ser bastante subjetivo por el momento y no tenemos claridad sobre cómo será aplicado o qué injerencia tendrá en el análisis pues, de Indecopi, ¿no? Bueno, sobre esta tercera pregunta, yo no creo que la recesión o la crisis financiera tenga algo que ver con eso, ¿no? Hay posiciones marcadas sobre si está a favor o en contra del control de fusiones, y en mi caso me parece que una ley de control de control previo, una ley de control de fusiones no era necesaria en un mercado de M&A con el peruano, que venía realizando transacciones de manera eficiente, que venía funcionando bien, y en el que además el órgano encargado, la agencia encargada de supervisar el cumplimiento de las políticas de libre competencia, ¿no? y de que esta no se vea atentada por situaciones de abuso de posición de dominio. En este caso Indecopi sí contaba con facultades de supervisión, fiscalización y sanción, como lo ha hecho a lo largo de estos años, y estos casos son sancionados en base a la norma de abuso de posición de dominio, ¿no? Una vez realizados los actos, ¿no? Indecopi investiga, y una vez que encuentra que hay indicios, y de los indicios llega a las conclusiones, puede imponer sanciones, ¿no? Entonces, para mí no, y como dije en una consulta anterior, yo no soy de pensar que un grupo de profesionales en una mesa puede agarrar una bola de cristal y decir esto va a pasar, entonces esta transacción no debería ocurrir, ¿no? Yo más bien creo que se debe presumir que en una economía libre de mercado los agentes se pueden regular, y que en caso alguno de ellos incumpla, se le aplicarán las sanciones pues, que correspondan, que es como estaba regulado anteriormente, salvo, como digo, para el caso del sector eléctrico, ¿no?
Respecto a la cuarta pregunta sobre cómo hará Indecopi para evitar pues, que algunas empresas eludan pasar por el procedimiento de control previo, pese a que de acuerdo a la norma tendrían que hacerlo, yo replicaría experiencias internacionales, ¿no? Como hemos dicho, el control previo está en la mayoría de países del mundo. Y la forma de eludir, la forma de evitar que algunas empresas eludan el procedimiento, usualmente es a través de convenios de cooperación, ¿no? Flujo de información, no solo entre las agencias internacionales de defensa de la libre competencia, cuando ellos ven que tal vez alguna transacción ha tenido influencia en varios países, entonces simplemente se alerta para que se haga una revisión, ¿no? de si debió pasar o no. Eso es en primer lugar. Dos, el mismo Indecopi debería seguir con las labores de investigación que vienen realizando ahora y que han realizado en los últimos años respecto a determinadas industrias, cuando han sospechado, o mercados, ¿no? Cuando han sospechado de prácticas que iban contra el libre mercado. Podría ser incluso también convenios con entidades del Estado, tales como SUNAT o registros públicos, que por su misma actividad diaria podrían tener acceso a indicios de que se ha llevado a cabo una operación de concentración empresarial, e Indecopi ya podría revisar si es que pasó o no pasó, o si debió pasar o no por el control previo, ¿no? Y finalmente tiene que haber pues algunas medidas disuasivas, ¿no? Si se comprueba pues que una empresa debió pasar por un procedimiento de control previo y no lo hizo finalmente, debería haber sanciones tales como la desinversión, ¿no? Como hay algunos países, entre otras sanciones de índole económico, ¿no? Por ejemplo. Sobre esta quinta y última pregunta, de hecho, el Perú es uno de los pocos países, como ya mencioné, que no tenían un mecanismo de control de fusiones, salvo por el sector eléctrico. Y de hecho, dentro de todos los umbrales, considerándolos con los otros países de la región, no han sido tan bajos, ¿no? Entonces, digamos, no son unos umbrales tan bajos para las transacciones. Y como también decía en la primera pregunta, considerando que la gran mayoría de transacciones serán operaciones de adquisición, ¿no? En el sentido de compra de empresas y no tanto de una fusión o en el sentido de una reorganización societaria de acuerdo a la ley de sociedades, no parecería necesario pues que se flexibilicen los requisitos. Como ya dije anteriormente, a mi parecer no flexibilizaría, sino yo eliminaría el procedimiento de control previo, pero esa es una posición netamente personal y hay muchos abogados y economistas que consideran que sí debería haber un procedimiento de control previo. Entonces, independientemente de la posición que se tome, la flexibilización o cómo va a ir manejándose el control previo, se va a dar en base a la misma experiencia, ¿no? Se tendrá que ir implementando poco a poco, se tendría que ver cómo funciona a nivel general en todas las industrias y no solo a nivel eléctrico, y en base a eso y a la práctica, como ocurre con la gran parte de regulaciones, ir adaptando, ¿no? Como ocurre con las regulaciones públicas, ¿no? Tal vez para finalizar, ¿no? Tal vez convendría reevaluar esta excepción del first landing y exceptuar de este procedimiento a las empresas extranjeras que no cuenten con participación previa en el mercado peruano, porque también considerando la coyuntura COVID, que entendemos pues probablemente se prorrogue, los efectos se prorroguen hacia el otro año, podría ser favorable para la inversión extranjera no tener que pasar por este procedimiento, pese a que, como digo, ya están acostumbrados porque la mayoría de países, muchos de los actores ya están acostumbrados porque la mayoría de países ya tiene esta clase de procedimientos. Tal vez por ahí podría ir una forma de fomentar la inversión extranjera sin tener que pasar por este procedimiento.